Ahí está grabando. Bien, perfecto. Vamos a ampliar la imagen. Ahí está perfecto. Ustedes deben estar viendo una diapositiva que dice aplasia medular y abajo en subtítulo, con letra más chica, anemia plástica. ¿Es así? Sí, profe, estoy Ok, viendo. ya. Le explicaba el nombre hace un rato atrás, un segundo. Le explicaba hace un rato atrás el nombre de anemia aplasia medular y anemia plástica. Ambos son válidos, pero es más correcto aplasia medular, ¿ok? Pero si usan el otro, está correcto. No hay problema. Solo hago el alcance. De hecho, el nuevo libro, creo que en este libro hablábamos de anemia plástica, casi indistintamente, pero creo que el título dice anemia plástica, pero en el libro que estamos reeditando ahora va a decir aplasia medular. Perdón. Vuelvo a las clasificaciones, pero sin hacer tanto énfasis, solo un poco al pasar. Ahí está la clasificación morfológica, ¿verdad? Desde el punto de vista del tamaño, no entra en la cromía. Y aprovecho de hablar de aquí de la cromía. Las microcíticas pueden evolucionar y particularmente la anemia ferropriva puede evolucionar a hipocroma, mantener la microcitosis y evolucionar a hipocroma. Las normocíticas son normocromas. Las macrocíticas son normocromas. O sea, la que puede evolucionar a hipocromía son las microcíticas. ¿Ya? Si aparece una hipocromía por aquí y si aparece una hipocromía por acá, son casos aberrantes, rarísimos, y en este no estamos hablando de los casos raros, aquí estamos hablando de la generalidad de la hematología. ¿Okay? La clasificación fisiopatológica, y aquí hice esta mezcla, ¿ya? En que de alguna manera la hemos ido haciendo, pero si ustedes ven al lado izquierdo, está la clasificación fisiopatológica, y al lado derecho está la clasificación morfológica, y que aquí está con ejemplos. Entonces, lo que he hecho acá es, y de hecho de esta vamos a hablar, de la aplasia medular, es normocroma. A veces, algo de macrocitosis. La infiltración por las leucemias, por ejemplo, son normocíticas. El déficit de hierro, por falta de nutrientes, estamos todos dentro de la regenerativa. Microcítica, que puede llegar a hipocroma. La vitamina B, falta de vitamina B12 y ácido fólico, macrocítica. Pero son normocromas. Salvo que se indique, son normocromas. ¿Okay? Y en el caso de la regenerativa, por destrucción, las hemólisis, son normocíticas, en general normocromas también, a veces macrocíticas, y ya veremos en su momento por qué a veces macrocíticas, y que son por pérdidas agudas, sangramiento profuso, ¿ya? Ya sea por un accidente, ya sea por estos últimos días, por ahí vi una película de eso que hay bastante eh, eh, el jovencito de la película o el malo de la película usa un cuchillo muy afilado, le hace puñal y provoca un sangramiento profuso. Si uno midiera la anemia de una persona así, eso es normocítica, no alcanza, o sea, eso es pérdida de sangre sin ninguna modificación hematológica del punto de vista morfológico, ninguna. Hemograma característico. ¿Hemograma característico de qué? Me pregunto yo. Bueno, me pregunto junto con ustedes. Bueno, ya les conté el secreto de la fecha. Y a veces les cambia el apellido. Este señor es un hombre joven, Carlos Pérez, de 30 años, de Rauco. Quienes no saben dónde queda de Rauco, de Curicó, hacia la costa, pero muy cerca, 15, 20 minutos hacia la costa. Pero está ahí, al lado, no en la costa, por si acaso. Encontramos se le hace el hemograma y se encuentra ese resultado. Obsérvelo por un minuto. Recuerden que la parte inferior es un adicional, no es parte del hemograma.
Cada uno de ustedes, mírelo. Bien. Si ustedes observan, yo he marcado en negrita los mismos valores, me refiero, no los mismos valores, las mismas variables que en el hemograma anterior. Hemoglobina, leucocitos, plaquetas. He hecho el comentario que lo colineal del hematocrito, y si tuviera los glóbulos rojos también. Por eso tomamos una sola de esas variables colineal. Si observan esto, y perdón, quería pinchar aquí para ver un nombre. ¿Está Fernanda, Zúñiga por ahí? Sí, profe. ¿Fernanda está por ahí o no? Sí. Fernanda, no la voy a poner en aprieto. Trabaje conmigo esto por un segundo. Ya, profe. Ya. La idea es que aprendamos, ¿ya? Observe esta cifra. ¿Ve el cursor? Sí, profe. Ya. La hemoglobina tiene 5, voy a cerrar la cifra, tiene 5 gramos por decilitro. Leucocitos tiene 2, como ustedes ya conocen las unidades, voy a hablar del valor nomás. Tiene 5 gramos de hemoglobina, tiene 2.200 leucocitos y tiene 31.000 plaquetas. A su juicio, ¿estos valores están normales, disminuidos o aumentados? Disminuido, profe. ¿Los tres o alguno de los tres? Ya, la hemoglobina está disminuida de forma marcada. Los Bien. leucocitos también, me atrevería a decir, pues son 2.200, deberían ser alrededor de 5.000. De 5.000 Las plaquetas, sí, están también marcadamente disminuidas. De acuerdo. A ver, me voy a sumar a usted, pero la observación está correcta, que la hemoglobina y las plaquetas están marcadamente disminuidas. Los leucocitos le voy a decir que moderadamente, porque el marcado en los leucocitos es bajo 1.000 y marcado bajo 500. ¿Ya? Vamos a ver más adelante en otro momento de esos niveles. Pero por ahora, digamos que moderado del 2.200. ¿Ya? El moderado se mueve entre los 3.000 y los 2.000, aprox. ¿Ok? Y después uno puede hacer mezclas de leve a moderado, moderado a marcado, en los intermedios. ¿Ok? Pero en términos generales, esto está significativamente disminuido, ¿verdad? Eso, los tres valores. Y cuando los tres valores están fundamentales, las tres células fundamentales, más allá de los detalles, están disminuidas, ¿recuerda el concepto que usamos? ¿Alguien recuerda el concepto que se usa cuando las tres series están disminuidas? Bien, anótenlo por ahí. Pancitopenia. Pan del todo, ¿ya? Citopenia disminuido, ¿ya? O sea, las tres series disminuidas, porque no hay una cuarta ni una quinta, no, hay tres series, rojos, blancos y plaqueta, las tres están disminuidas, por lo tanto el pan es como el pandemia, todo el mundo, en este caso, las tres posibilidades es todo. Entonces, pancitopenia, ¿ya? ¿Qué otros elementos podemos ver acá? Voy a se me corre ya cuando quiero marcar acá. ¿Está por ahí Benjamín? Sí, profe. Ya. Benjamín, solo les pido, cuando lo mencione es solo para que participen, pero no tengo ningún propósito de someterlo a una interrogación,
Solo que quiero que vayan aprendiendo junto conmigo si les puedo ayudar, ¿ok? No tiene otro propósito. Bueno, Voy a focalizar en otra parte. Ya dijimos que esto es una pancitopenia. Primera cosa, y créanme que es la parte más importante, ¿ya? Pero empecemos, apliquémosle un poquito más de zoom a esto. Si no, sígame el cursor. Observamos ¿Mm? esto. Como esto se trata de una persona joven, a un adulto joven, la fórmula diferencial, voy a decir, esto podría ser 65%, acá podrían haber 30%, sin sumar eso necesariamente 100. Pero claramente aquí esta no es una fórmula habitual para un adulto joven, ¿ya? Eso es así, ¿ya? ¿Tú estás de acuerdo Ya. conmigo? Sí, ¿Ya? Ok. El- ¿Por qué crees tú que aquí hay 80, pero podrían ser 79, 75, 85 también, ¿ya? ¿Por qué hay 80 ahí? ¿Y por qué hay 15 segmentados? porque eran inversamente eso, si no me equivoco, ¿o no? Que había uno Eh, cuando disminuía uno, subía otro. a ver, si lo vemos desde el punto de vista, hagamos un paréntesis. Si vemos en situaciones de normalidad, ¿ya? Eh, en un adulto, y para cifras que voy a decir no van a dar 100 porque no tengo la calculadora a mano, pero podría ser 65%. Por ejemplo, yo tomo un hemograma a alguno de ustedes, independientemente del sexo, me van a dar 60 a 65% de segmentado, me van a dar entre 25 y 35% de linfocito, seguramente, ¿ya? Y la cifra de leucocitos va a estar entre 5.000 y 10.000, estando la mayoría en alrededor del 7, 8.000 leucocitos. Esa es la situación de normalidad. Cuando se invierte es en un niño de, voy a decir, 3 años o de 2 años, ¿ya? Ese niño va a tener más linfocitos que segmentados. Va a tener 60% de linfocitos y va a tener 30% de segmentado y va a tener un poco más de leucocitos, ¿ya? Esa es una situación de normalidad, ¿ya? En este caso, en que está esta pancitopenia, el cambio en la fórmula diferencial acá, la explicación que tiene es que lo que disminuyó aquí significativamente fueron los segmentados. Esta neutropenia que está aquí, quise decir, esta leucopenia que está aquí, está basada fundamentalmente en neutropenia. Todos estos son neutrófilos, pero son fundamentalmente segmentados los que disminuyen, ¿ya? Son segmentados los que disminuyen, ¿ya? Los linfocitos están ahí, no pasó nada con ellos, no se alteraron, ¿ya? Pero como disminuyeron tanto los neutrófilos, proporcionalmente hablando, solo proporcionalmente, ¿ya? Porque si yo hago lo siguiente, el siguiente ejercicio, esto lo subo en una situación de normalidad, lo subo a 7.000, ¿ya? Y mantengo el mismo número de linfocitos absolutos, no porcentual, el porcentaje va a bajar a 30%, pero va a disminuir, va a aumentar acá, pero van a aumentar los segmentados, fundamentalmente, en una situación normal, ¿ya? Entonces, lo que aquí ocurrió es que disminuyeron los neutrófilos, ¿ok? Y aprovecho este hemograma para comentar algo que habitualmente lo hago en la pizarra, pero aquí no tengo pizarra, ¿ya? Es para, cuando vean esto, si yo, por ejemplo, ustedes saben el concepto, ¿verdad?, de citopenia y penia y filia. El filia hacia arriba, penia hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, o citosis, más claro. Eh, por ejemplo, leucocitosis, si fueran 15.000. Leucopenia, estos 2.000 que están aquí. Linfocitosis es cuando está este porcentaje aquí, si yo lo comparo con los 30 normales, uno podría decir esto está aumentado, ¿ya? Pero, y ese es el énfasis que quiero hacer, ese 80%, porque es porcentual,
ese 80% no significa que existe una linfocitosis. Lo que existe allí es una, si quieren decir linfocitosis, deben de agregar el apellido, relativa. ¿Ya? Esa no es una linfocitosis absoluta. Lo que sí hay es una neutropenia absoluta. 15% de estos 2.000 que están acá, voy a cerrar la matemática, voy a decir 10%, serían 200 más la mitad, son como 300 neutrófilos. O sea, claramente 300 y tanto. Claramente hay una neutropenia absoluta. ¿Ya? Una neutropenia absoluta sí que la hay, pero no hay una linfocitosis absoluta. ¿Ya? Porque el 80% de estos 2.000, 8 por 2, 16, son como 1.800, pensando de estos 200 que están aquí. O sea, la cantidad de linfocitos está normal. O sea, ojo, ojo, no les vaya, porque hay una tendencia a mirar esto y decir, no, esto es una linfocitosis, esto es un 80%, lo normal son 30%. No, la cantidad absoluta siempre hay que mirarla respecto a esto que está acá. Esto que está aquí, cualquiera de estos números que están aquí, es un porcentaje de estos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hagan la matemática simple de esto de 15% de 2.000 o 80% de 2.000 y dice, ya, ¿cuánto? Ahí eso uno puede observar que claramente hay una neutropenia, pero no hay una linfocitosis. ¿Ok? Bien. Adicionalmente, yo le registré dos datos aquí. Y los mismos dos datos que puse en el anterior. ¿Ya? El índice ictérico, que está en cifras normales, por lo tanto, si medimos bilirrubina en este paciente está normal. El perfil bioquímico desde el punto de vista de la bilirrubina está normal. Pero si medimos reticulocitos, tiene reticulocito 1%. ¿Ya? Es un 1% con 5 gramos de hemoglobina o 16% de hematocrito. Esas son cifras disminuidas, por cierto, marcadamente disminuidas, dijo una de sus compañeras. ¿Ya? Y por lo tanto, un 1% de reticulocito, o un 0,9, o un 1,1, si quieren pónganle 2%, eso es arregenerativo. La médula ósea no está formando suficiente cantidad de glóbulos rojos. Bien, entonces estamos en presencia de una anemia, pero sumado a una leucopenia y sumado a una trombocitopenia. Es decir, estamos en presencia, en un solo concepto, en presencia de una pancitopenia, que agregamos el dato, claramente esta pancitopenia es regenerativa. ¿Bien? La verdad sea dicha es que todas las pancitopenias son regenerativas, pero yo les voy agregando estos elementos para que vayan manejando los conceptos. Pancitopenia. ¿Cuándo puede presentarse pancitopenia? Una situación es que la médula ósea está mal. ¿Ya? La médula ósea está mal. La médula ósea puede estar mal porque está siendo infiltrada por distintas situaciones. Está siendo infiltrada por leucemia en general, ¿ya? Está siendo infiltrada por linfoma, por mieloma, está siendo infiltrada por un cáncer metastásico, ¿ya? Hay una anemia megaloblástica que la vimos recién, que podría cursar con una bistopenia o pancitopenia, ¿ya? Pero que es en ese caso, no es por infiltración de la médula ósea, sino que por falta de nutrientes, por algún motivo de falta de nutrientes, ¿ya? Y la otra posibilidad, aplasia medular, ¿ya? Y en eso nos vamos a quedar, ¿ya? En aplasia medular. Aquí tenía este dato de que tener en cuenta porque esto es más frecuente de lo que uno cree, desde el punto de vista del laboratorio. Porque hay que tener en cuenta que cuando uno está en el laboratorio, no siempre tiene toda la información. ¿Profe?
Se mutió. No se No escucha sé, lo que no dice. se le escucha, está muteado. Ahí sí, ¿Aló? ahí sí. Cuando moví el cursor, algo pasó. Disculpen. Gracias por avisar. Él decía que la mayor parte de las veces cuando llega una solicitud, un examen a un laboratorio, no viene con información adicional. La verdad que esa es la verdad. En los tiempos actuales, en un hospital con el RUT, uno podría entrar a buscar los datos, pero eso cuando hay 200 hemogramas, difícilmente alguien va a revisar cada ficha electrónica si es que tiene acceso, cosa que no es fácil que dejen acceso a todo el mundo en realidad. ¿Ya? Y, entonces, hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? No siempre que existe una pancitopenia es una anemia plástica o una aplasia medular. Está la posibilidad de que, si bien es cierto, estas patologías oncomatológicas se expresan en la mayoría de los casos. Por ejemplo, la leucemia. Yo puse leucemia leucémica aquí, pero la gran mayoría, del 90% de la leucemia, no se comporta como aleucémica, es decir, que no aparecen blastos en periferia, células inmaduras en periferia. No, la gran mayoría aparecen, ¿ya? Entonces esto es una rareza, ¿ya? Pero algo que no es rareza, porque créanme que existe mucha gente que está siendo tratada con alguna neoplasia de algún tipo. No voy a nombrar ningún órgano en particular, pero créanme que hay muchos pacientes siendo tratados por cáncer en los tiempos actuales. Y esos pacientes siendo tratados con cáncer, que los tratamientos genéricos son cirugía cuando se puede operar, y generalmente va a requerir o radioterapia puntualizada o quimioterapia, que es un tema más generalizado. Y la quimioterapia, lamentablemente, afecta, en su mayor parte, afecta a distintas células. No afecta solamente a las células neoplásicas. Entonces, afecta muy significativamente a las células hematopoyéticas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hay quimioterapia en un paciente, el hemograma se va a alterar significativamente, ¿ya? Por lo tanto, no siempre que encuentren una pancitopenia es una aplasia. Ese es el mensaje, ¿ok? Solamente eso, por ahora. Siempre está la posibilidad, y dentro de la frecuencia aquí, yo diría que si hay una pancitopenia, una posibilidad es que sea aplasia, pero aún más en los tiempos actuales es más frecuente que sea por quimioterapia, después por aplasia, después por anemia hemoglobinblástica y lo otro más tardíamente, menos frecuente. Bien, pero vamos a hablar de aplasia medular. Y la aplasia medular, en la médula ósea, como ustedes pueden ver, periferia ya lo dijimos, ¿verdad? Se presenta como pancitopenia. Pero esa pancitopenia, dijimos, no necesariamente es aplasia medular, ¿ya? Hay que averiguar, ¿esa pancitopenia es por aplasia medular o es por otro motivo? Ya les dije que por quimioterapia es muy frecuente. Pero como nos estamos concentrando, y esa información, si bien es cierto en el laboratorio se tiene pocas veces, desde el punto de vista médico, él sabe que está tratando a un paciente con quimioterapia. ¿Ya? Por lo tanto, si le llega un hemograma con pancitopenia, él sabe que la causa es esa. Pero imaginémonos que no hay quimioterapia por medio. ¿Ya? ¿Qué caracteriza a la médula ósea de una aplasia medular? Disminución de células hematopoyéticas, disminución de las 3 series hematopoyéticas. Y eso se expresa en la periferia en disminución de las 3 series también. Por otro lado, y esa disminución va a ser moderada o marcada, más leve difícilmente, ¿ya? Y por otro lado, si uno obtiene una muestra de médula ósea, cosa que siempre en
cuando hay sospecha de aplasia, se tiene que hacer un estudio de mielograma o biopsia medular. Adicionalmente, la médula ósea empieza a ser ocupada parcialmente al menos por células grasas. Esto muestra la frecuencia básicamente. Ustedes pueden ver este detalle, porque más que eso me interesa esto, ¿ya? Uno con esto estoy diciendo que no es no todas las semanas llegan casos nuevos, ¿ya? Ahora, que toda la semana en un hospital pueda existir un hemograma asociado a anemia plástica, sí, porque son pacientes que son tratados y controlados desde el punto de vista del laboratorio muchas veces en el tiempo, ¿ya? Pero casos nuevos es más frecuente. Pero ustedes observen esto, no importa el sexo, no importa la edad, se presentan pacientes con anemia plástica. Aquí ustedes pueden ver los distintos tipos de aplasia medular que existen. Hereditarias, infrecuentes, pero vamos a hablar de una en particular más adelante, la anemia de Fanconi, ¿ya? Pero son infrecuentes en general. Son más frecuentes las adquiridas. Y dentro de las adquiridas, ¿ya?, se les separa en idiopática y secundaria. ¿Por qué lo digo? La idiopática es la que no tiene relación con nada de lo secundario, ¿ya? Y aquí agente químico incluye fármacos, de estos fármacos quimioterapéuticos que ya les mencioné. O sea, cuando hay quimioterapia en forma iatrogénica, ¿ya?, el daño, entre comillas, el daño iatrogénico es cuando se habla de alteración o daño, iatrogénico, es cuando se sabe que va a ocurrir. Se va a hacer un procedimiento médico, necesario por cierto, pero se sabe que va a tener una complicación en otro ámbito. En este caso, el efecto hematológico es claro, ¿ya? Pero hay que tratar el cáncer, y el tratamiento que existe es la quimioterapia. Entonces no puede no hacerse, pero se tiene que tener en cuenta que va a ocurrir eso como consecuencia, ¿bien? Radiaciones también tienen, por cierto, implicancia en eso. Hace poco tiempo atrás vi por ahí una película asociada a la bomba atómica en el tiempo de guerra mundial en Japón, y los que no estaban muy cerca, porque los que estaban muy cerca murieron, no nada que hacer, y también a propósito del accidente nuclear en Chernobyl, y entre otras patologías, aparte de neoplasia, la aplasia medular fue una complicación a propósito de radiaciones. Creo que eso por ahora aquí. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuáles son las razones por las cuales se puede producir una aplasia medular del tipo fundamentalmente idiopática? Es decir, de esa que no tiene otra explicación, que uno puede decir, no, pues esta es la razón, por eso está causándose la pancitopenia y el daño medular, etc. No hay explicación, ¿ya?, aparente. Entonces, lo que se ha encontrado es que hay un defecto en las células troncales, hay una alteración en el microambiente medular y hay mecanismos, ojo, mecanismos inmunes, autoinmunes. Debía haber registrado mecanismos autoinmunes, ¿ya? En la primera situación, en el defecto de células troncales, se han descrito células anormales, células troncales, los cuales no proliferan adecuadamente. ¿Y por qué no proliferan adecuadamente esos clones? Por distintas situaciones que aquí vemos, y que algunas de estas están planteadas la mayoría de las que están planteadas aquí son de tipo secundaria. Pero quiero destacar este caso del CAF. No sé si conocen esa abreviatura del CAF, pero es un antibiótico que se usa muy poco, afortunadamente hoy, pero se usó mucho. Eso es cloranfenicol. Se usó mucho porque afortunadamente la enfermedad infecciosa para la que se usaba
existe infrecuentemente en los tiempos actuales. Pero y no pude evitar recordar que en esos tiempos, yo trabajé unos tiempos en el hospital y inicialmente trabajé en microbiología algunos años. Y había mucha fiebre tifoidea, ¿ya? Y para diagnóstico de fiebre tifoidea, aparte del hemograma, entre paréntesis, que por ahí lo vamos a mencionar más adelante, pero en otra clase, el diagnóstico de certeza se hace con cultivo. Se cultiva en hemocultivo, muestra de sangre venosa. Se cultiva la sangre y se busca la Salmonella typhi. El diagnóstico, en esos tiempos, hoy hay alternativas, dada la complicación que tiene el cloranfenicol, existen alternativas de tratamiento y además es muy infrecuente. Pero se usó mucho porque había mucha fiebre tifoidea. La complicación que... pensé que la tenía, parece que la... bueno, lo comento entonces. Pensé que tenía la diapositiva. A pesar de que la revisé, no lo recordé. La complicación que tenía el cloranfenicol, parece que la tengo en otra clase, cuando hablamos de neutropenia. Sí, ahí está, en agranulocitosis, en ese set de diapositivas va a aparecer. Pero ya que lo comenté, le digo de qué se trata. El cloranfenicol en forma, voy a decir, sin relación alguna con ni edad ni sexo, en algunas personas, excepcionalmente e infrecuentemente, el problema es que no se sabe a quién le ocurre, presenta una pancitopenia severa asociada al cloranfenicol, y voy a decirlo, muy difícilmente recuperable, porque hay otros fármacos que presentan, por ejemplo, el mismo fármaco que he hablado de los quimioterapéuticos. ¿Ya? Un quimioterapéutico a una cierta dosis tiene un cierto efecto, pero si se ve que el efecto está siendo muy iatrogénico, se disminuye la dosis o se cambia el fármaco o se retira un tiempo, etc. Y las cifras empiezan a subir, de cifras hematológicas. ¿Okay? Pero el caso de la complicación grave del cloranfenicol es esa complicación que no se sabe a quién y que además es irreversible en la práctica. Por eso se usa muy poco. Alteraciones a nivel del microambiente básicamente son células del estroma, alteraciones a nivel de células estromales, y que no responden a los estímulos. Recuerden ustedes los factores de maduración, que son varios, y muchos en realidad. Entonces no responden adecuadamente a esos factores de maduración y no liberan suficientes factores de maduración también. Y esas alteraciones en forma secundaria pueden estar asociadas también a estos mismos elementos, a químicos, a citostáticos, etc. Aquí estaba la diapositiva que eché de menos, pero ya no lo voy a repetir, por cierto. Y el mecanismo, voy a decir, que más se ha estudiado, que mayor claridad se tiene desde el punto de vista fisiopatológico, es el mecanismo autoinmune. Básicamente, hay células autoinmunes, tanto B como T, particularmente T, ¿ya? Que afectan a las células hematopoyéticas, ¿ya? Y en ese sentido, linfocitos T, como ustedes pueden ver aquí, liberan ciertas citoquinas que inhiben la proliferación celular y disminuyen también los factores hematopoyéticos. Y es sumatoria de eso, tiene como consecuencia la disminución en la hematopoiesis. Hay aquí algunos datos que voy a pasarlos por alto por ahora. ¿Cómo creen ustedes que se presenta ante un médico un niño, que seguramente acompañado por alguno de sus padres, o un adulto,
sea hombre o mujer, cuando tiene de base una anemia, una aplasia medular, que obviamente hasta ese momento no se sabe. Los síndromes que en general presenta el paciente, que dicho sea de paso, en general la presentación es insidiosa, no es de hoy para mañana, ¿ya? Y hago el alcance por lo siguiente, porque hay leucemias agudas que la presentación es de hoy literalmente para mañana o para pasado mañana. Es decir, pasa muy corto tiempo en que aparece con florida, hay una expresión, no sé si la han escuchado, florida la enfermedad. O sea, con toda su sintomatología, en muy corto tiempo. En este caso es más insidiosa, es más lenta la aparición. Aparece un síntoma primero, después lo otro, etc. ¿Ya? Y con el primer síntoma, por ejemplo, una anemia leve, el paciente nunca supo, ¿ya? Decaimiento inicial, qué sé yo, pero como usted diga, tolerado, claro, porque va apareciendo lentamente, ¿ya? No es que la hemoglobina le disminuya de 13, le disminuya a 5 al día siguiente, no, no es así. Entonces es un síndrome anémico que se empieza a acostumbrar un poco el paciente. Pero cuando aparecen síndrome hemorragíparo o cuando aparecen más infecciones que lo normal, ¿ya? O úlceras, entonces todo este cuadro puede aparecer en un paciente con anemia aplástica, ¿ya? Pero hay un dato muy importante, y yo aquí le agregué no, con negrita, no visceromegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, linfadenopatía, que son aumento de los linfonodos, del tamaño del linfonodo, ¿ya? No aparecen. ¿Por qué lo destaco? Porque en las leucemias agudas esto aparece, o en los linfomas esto aparece, ¿ya? Este es un cuadro sin visceromegalia ni linfadenopatía. ¿Bien? ¿Qué creen ustedes que asociado a esa sintomatología podríamos encontrar en el hemograma? O al revés, ¿qué alteraciones hematológicas justifican que ese paciente presente esos síntomas? Vamos a preguntarle a ver, voy a tener que verme los lentes porque las letras están chicas aquí. Maite. ¿Está por ahí Maite? No está Maite. El Cázar o el Cazar, no sé cómo se pronuncia en realidad. Carlos Torres. Catherine. Bueno, parece que estoy solo. Voy a seguir grabando. Decía que hay alteraciones hematológicas que justifican esos síndromes clínicos. La anemia justifica, hematológicamente hablando, justifica el síndrome anémico, la trombocitopenia justifica la hemorragia y la neutropenia justifica las infecciones, ¿ya? O sea, hematológicamente se entiende por qué el paciente presenta la sintomatología que presenta al momento de que se está visualizando clínicamente la aplasia medular. Desde el punto de vista del laboratorio, ustedes ya vieron un hemograma al inicio y se trataba de una anemia normocítica normocroma, un paciente con leucopenia importante, y esa leucopenia estaba asociada a una neutropenia y una trombocitopenia, o sea, pancitopenia. Ese es el hemograma que analizamos. Y el mielograma, lo que se observa en un mielograma o en la biopsia, cualquiera de las dos situaciones, es una médula ósea pobre en células hematopoyéticas o una baja densidad celular de células del tipo hematopoyética. Y sí aparece células del estroma y grasa, ¿ya? Lo cual no significa que no exista ninguna célula hematopoyética.
porque si no, no existiría ningún rojo afuera, ningún blanco, ninguna plaqueta, cosa que eso sería incompatible con la vida. ¿Ya? Por eso dice disminución, pobre en células hematopoyéticas, pero no ausencia. ¿Bien? Y lo mismo uno podría observar en la biopsia, pero se usa más frecuentemente mielograma porque es más fácil de obtener. Aquí ustedes pueden observar una médula ósea normal, esto es biopsia en ambos casos, una médula ósea normal en que ven muchos puntitos, todas estas son células hematopoyéticas, y lo blanco es grasa. Y en este caso ven pocos puntos porque hay pocas células, esto es una aplasia marcada, ¿ya? No siempre es así, pero esto es muy marcado, y pueden ver que hay más tejido graso. A propósito de aplasia marcada, pueden ver que hay parámetros allí que están indicando de cuándo es una aplasia marcada con todas sus letras. Cuando en sangre periférica y en médula ósea, ¿qué se observa? Cuando en sangre periférica de estos tres, dos o más de estos hallazgos se observan. Cuando se observa que es una anemia, ahí está la anemia, y es arregenerativa. Cuando hay una neutropenia con menos de 500 neutrófilos, ¿ya? Y cuando hay trombocitopenia con menos de 20.000. Y en el caso de la médula ósea, cuando hay menos del 25% de celularidad respecto a la normalidad, ¿ya? Eso es marcado, pero también está la posibilidad de una aplasia muy marcada, menos de 200 neutrófilos por microlitro. Las posibilidades de infección en pacientes de este tipo, ya con menos de 500, y por cierto, mucho más, en menos de 200 por microlitro, es muy alta. Por lo tanto, estos pacientes se tienen que mantener aislados para disminuir, por cierto, hospitalizados, pero en aislamiento para disminuir las posibilidades de infección. Muy brevemente, algo sobre, porque le he hablado de anemia regenerativa y arregenerativa. Si bien es cierto, esto lo vamos a desarrollar un poco más cuando hablemos de anemia hemolítica. Por lo pronto, para ¿cómo establecemos el porcentaje de reticulocitos? Sé que esto se los comenté cuando hablamos de hemograma en su momento, pero para recordar, se hace con una tinción especial, pero se ven todos los glóbulos rojos, y por lo tanto, lo que hay que hacer acá es de cada 100 glóbulos rojos, ¿cuántos son reticulocitos? Ese es lo que hay que hacer. Y normalmente en un hemograma, en una situación de un individuo normal, si uno tiñe la sangre para tinción de reticulocitos, va a encontrar un 1 o un 2% de esos glóbulos rojos están un poquito más inmaduros, son reticulocitos. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Por qué medir o determinar el índice reticulocitario? Porque no es lo mismo que alguien tenga voy a decir, un 3%, no, voy a poner un 5% de reticulocitos, si su hematocrito, por lo tanto, su cantidad de glóbulos rojos, su cantidad de hemoglobina, por la colinealidad que existe, no es lo mismo tener 5% de reticulocitos en un individuo que tiene un 39% de hematocrito a un individuo que tiene un 15% de hematocrito. Porque la cantidad absoluta de reticulocitos que está circulando es muy distinta. Entonces, para ello se hace un cálculo, se hace un ajuste y se calcula el llamado índice reticulocitario. Y que no es otra cosa que el porcentaje de reticulocitos cuantificado, como se indicó anteriormente, multiplicado por el porcentaje de hematocrito del paciente y partido por el hematocrito normal para la edad de joven adulto, pero según sexo. Y se establece que para mujer 40 y para hombre 45. ¿Ya?
Y eso sí da una idea real de la cantidad de hematopoiesis o eritropoiesis que está ocurriendo. ¿Ya? Aquí se muestra situaciones de pancitopenia que pueden ocurrir y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta cuando se presenta una pancitopenia en periferia y eso, como ya les decía antes, no es sinónimo de aplasia medular. Se tiene que tener a la vista otras posibles enfermedades. Anemia megaloblástica, diagnóstico diferencial de ello es relativamente fácil, la morfología es distinta, la médula ósea es muy distinta. Esto no hay células prácticamente y acá hay muchas células. O sea, este diagnóstico diferencial es fácil. El diagnóstico diferencial con síndrome mielodisplástico también es fácil. Muchas células en médula ósea, al igual que la megaloblástica. Voy a saltar ese por lo pronto. Infiltración de la médula ósea, muchas células infiltrando la médula ósea. Y la leucemia leucémica también está infiltrando la médula ósea. O sea, de todos estos que están aquí, todos infiltran la médula ósea con distintos tipos de células y este prácticamente no tiene célula, tiene muy pocas. O sea, es un diagnóstico fácil realizando mielograma. ¿Ya? La mielofibrosis lo dejé aparte porque lo que prolifera aquí es tejido fibroso, ¿ya? Y para hacer diagnóstico fundamentalmente hay que hacerlo con biopsia, porque no sirve para hacer diagnóstico el mielograma. Desde el punto de vista de laboratorio, para hacer diagnóstico diferencial de estas pancitopenias, ya decía que el mielograma es muy fundamental. ¿Ya? Cuando agrego para hacer el diagnóstico de la pancitopenia, al hemograma le agregamos reticulocitos, como ya hemos indicado antes, y vemos que la anemia, en el contexto de la pancitopenia, es A-regenerativa. ¿Bien? El mielograma hace lo suyo para el diagnóstico y según las observaciones que se hagan en el mielograma, se puede cuantificar B12 ácido fólico básicamente por lo siguiente, porque estos dos cuadros, hematológicamente hablando, son muy parecidos. Megaloblástica y síndrome mielodisplástico. ¿Ya? En la médula ósea es muy parecida. Entonces, midiendo B12 y ácido fólico en el suero, se hace el diagnóstico diferencial. El tratamiento de estos pacientes, hay un tratamiento que es sintomático, es decir, para los síntomas, ¿qué se indica? No son tratamientos específicos en este caso. ¿Ya? El paciente tiene anemia importante, hay que transfundirle glóbulo rojo, concentrado de glóbulo rojo. El paciente tiene una trombocitopenia importante, hay que transfundirle plaquetas. Y esto no es una sola vez. ¿Ya? Estos pacientes reciben cada cierto tiempo glóbulos rojos y plaquetas. Pero no se pueden transfundir neutrófilos. Por lo tanto, hay que usar antibióticos de amplio espectro generalmente. ¿Ya? Y ya le indicaba, aislamientos en salas de aislamiento por la neutropenia. Tratamientos más específicos, a propósito de la fisiopatología de la enfermedad, por cierto, el tratamiento más indicado, más adecuado, sería un trasplante de células troncales hematopoyéticas. Hay que tener el donante adecuado, son tratamientos de alto costo, que no digo alto costo porque no necesariamente va a estar en todos los hospitales y hay que trasladarse a centros donde sí se puede hacer el trasplante y hay que tener un donante compatible. Nunca va a estar el compatible completo, pero relativamente compatible, porque si ustedes recuerdan, salvo que seamos gemelos univitelinos, somos todos HLA distintos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre hay una incompatibilidad, pero hay algunos más incompatibles que otros. Y por lo tanto va a tener que recibir tratamiento inmunosupresor en algún momento. Y a propósito de
bueno, también se utilizan factores de estimuladores de colonia para hacer que las células troncales puedan proliferar, las que existan. Y por otro lado, a propósito que hay un mecanismo inmune, autoinmune, dentro de las posibilidades, y de esto se sospecha cuando la médula ósea, a pesar de que existen pocas células, la cantidad de linfocitos que existen puede ser importante, proporcionalmente hablando, ¿ya? Eso hace sospechar de que puede haber un componente inmune, descartando otras situaciones, ¿ya? Y aquí hay algunos elementos inmunosupresores que se utilizan en estos pacientes. Esto básicamente habla a propósito de tratamiento, que son tratamientos inmunosupresores para evitar la proliferación de células T autorreactivas, que son las que se ha visto que influyen o pueden estar actuando en la destrucción en forma efectora en células troncales de distintos niveles de maduración. Les decía que, y con esto voy a terminar la anemia plástica, y voy a mencionar algunas diapositivas de esta solamente. La anemia de Fanconi es una anemia plástica hereditaria, ¿ya? Esta es una separata, dejamos de lado las anemias aplásticas adquiridas, secundarias, ya sea idiopática o secundaria. Esta es una anemia aplástica hereditaria. Infrecuente, por cierto, ¿ya? Y que se caracteriza aparte de la anemia aplástica, ¿ya?, o hipoplástica, se caracteriza porque paralelamente presenta malformaciones congénitas, ¿sí? Y desde el punto de vista fisiopatológico se ha visto que hay alteraciones en un gen, el llamado FAMCA, que ustedes pueden ver representa casi el 70% de los casos, ¿ya? Hay alteraciones en otros genes también, pero fundamentalmente están la mayoría. Ya les dije que era infrecuente. El diagnóstico se hace en este rango etario, como promedio 8 o 10 años se pesquisan, es más frecuente en los hombres. Presenta alteraciones, aparte de las alteraciones hematológicas, ustedes pueden ver que presenta otras alteraciones también, ¿ya? Algunas de ellas, no necesariamente todas, ¿ya? Pero las alteraciones hematológicas son las que ya hemos descrito para una aplasia medular, hipoplasia medular y pancitopenia. Y hay un elemento que quiero destacar, que hace una distinción respecto del resto. ¿Por qué sospechar de una anemia de Fanconi? Uno, porque se presenta en niños. Dos, porque está la pancitopenia. Pero ¿por qué Fanconi? Porque presenta alteraciones, malformaciones de distinto tipo, más de una generalmente, cosa que en una anemia plástica no Fanconi no ocurre. Cuando se sospecha de anemia plástica de Fanconi, se hace esta prueba de resistencia de los cromosomas a estos compuestos. Mitomicina D es la que más se utiliza, y lo correcto es que si uno agrega alguno de estos compuestos a células en las cuales se han detenido en metafase, y si uno observara los cromosomas después de ese tratamiento, los cromosomas se pueden observar teñidos, se tiñen posteriormente y se observan en microscopía óptica. Lo normal es que se ocurra esto, pero estos cruzamientos en los cromosomas se observa en la anemia de Fanconi. Es el elemento inicial de diagnóstico, el elemento más
avanzado diagnóstico es cuando se estudia los genes. Se conocen alteraciones genéticas específicas de este gen FAMCA, y eso se pueden estudiar por biología molecular. Pero esto, estando la pancitopenia con la clínica, por cierto, que ya antes hemos descrito, la pancitopenia periférica, la hipoplasia medular y las malformaciones congénitas, que son más de una, eso ya la verdad es que está el 90% del diagnóstico hecho, y cuando esto se agrega como diagnóstico está en el 99,9%, y estudiar el gen es para ponerle la firma fácil definitivamente, y dejar cerrado el diagnóstico. Pero hasta este nivel el diagnóstico en realidad ya está hecho. Bien. Con esto completamos anemia plástica, o miren, no cambié la contraportada, en la otra le cambié a aplasia medular, pero este nombre ya le aclaré que igualmente es válido. Vamos a descansar unos minutos y retomamos en 15 minutos. Retomamos a las 5:45, para que descansen un ratito más largo. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Nos profe, vemos. gracias. Nos vemos. Gracias. Reanudar grabación, ahí está. Bien, durante la tarde hemos hablado de anemia megaloblástica, que es una anemia macrocítica arregenerativa. Hablamos de aplasia medular, que es una anemia normocítica en general. En raras ocasiones se presenta con algo de macrocitosis, pero podría ocurrir, pero también es arregenerativa. Y vamos a hablar de otra anemia arregenerativa, que tiene otros fundamentos, por cierto, y que es la anemia más frecuente, ¿ya? Más frecuente, y que en general es normocítica, voy a decir, en general, pero puede evolucionar a microcítica, e incluso puede llegar a hipocroma. Rarísima vez, debo decirlo, pero uno puede encontrarla como microcítica de vez en cuando. La gran mayoría de las veces, normocítica, ¿ya? Bien. Aquí ustedes pueden ver la clasificación de las anemias, tanto fisiopatológica como morfológica, que se las mostré hace un rato, pero he agregado aquí alteración del metabolismo del hierro. Y no estaba antes, no porque a propósito no lo hiciera, sino que estaba en una clasificación un poco más simple. Pero ahora se requiere indicar dónde entra la anemia secundaria. Entra ahí, ¿ya? Es una anemia regenerativa, que no es por, mira, debería estar, tiene que ver con nutrientes, ¿ya? Pero no es por falta de nutrientes. Tal vez tendría que estar ahí como en otra línea ahí, ¿ya? Pero es, si uno tendría que rearmar esa clasificación en realidad para darle un espacio más adecuado. Pero si uno podría decir alteración del metabolismo del hierro, uno podría también incluir déficit de hierro ahí dentro de ambas. Pero hagámoslo simple. En lo que aquí ocurre es una alteración del metabolismo del hierro, como les voy a explicar luego, ¿ya? Y por lo tanto, intervienen las moléculas de las que hablamos por el déficit de hierro, porque tiene que ver con el metabolismo del hierro. Pero no es que falte hierro, ese es el punto. Lo que más me interesa es que aprendan y comprendan el diagnóstico diferencial de la enfermedad, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver situaciones, enfermedades por las cuales puede aparecer esta anemia secundaria. Se le puede llamar anemia secundaria enfermedad crónica, anemia de enfermedad crónica, pero más frecuentemente, en forma simple, se dice anemia secundaria, entendiéndose que se refiere a la anemia secundaria enfermedad crónica. ¿Okay? Ustedes pueden ver infecciones crónicas.
mesenquimopatía, que es, yo voy a decir, es lo más frecuente. Lupus, artritis reumatoidea, fiebre reumática. O sea, los reumatólogos ven mucha anemia secundaria, ¿ya? Más que las infecciones, debo decirlo, ¿ya? Neoplasias, también las neoplasias cursan con, sobre todo neoplasias de largo aliento, cursan con anemia secundaria. Los endocrinólogos de vez en cuando también ven anemia secundaria, los pacientes, los nefrólogos y los hepatólogos o digestivos le llaman a la especialidad, o gastroenterólogos, que ven también hepatopatía. Ustedes pueden ver distintas especialidades médicas, pueden ver pacientes con anemia secundaria. Por lo tanto, visto desde el punto de vista del laboratorio, si están trabajando en un hospital, desde distintos servicios del hospital, pueden recibir hemogramas de pacientes con anemia secundaria. ¿Bien? Y si trabajan en una clínica, en un laboratorio privado, de distintas especialidades médicas, van a encontrar pacientes que pueden estar presentando una anemia secundaria. Y insisto, es la anemia más frecuente. Desde el punto de vista fisiopatológico, la anemia, es decir, esa disminución de hemoglobina, y por lo tanto también de rojos, y por lo tanto también del hematocrito, se explica por una alteración del metabolismo del fierro, que lo vamos a explicar, por una disminución en la sobrevida de los glóbulos rojos y por una disminución en la eritropoyesis, que se asocia con lo primero, en realidad. Esa alteración en el metabolismo del hierro lleva a una disminución de la eritropoyesis, ¿ya? Así que podíamos hacer una especie de mix ahí. Y los rojos que salen a circular tienen una vida o medida un poco disminuida, no tanto como también les mencioné que era una explicación para la anemia megaloblástica. Los glóbulos rojos de la anemia megaloblástica tienen una sobrevida menor que estos rojos de la anemia secundaria. Hay varias diapositivas que van a ir formando un todo respecto a la patogenia. Un todo respecto a la patogenia asociada al metabolismo del hierro. Algunos elementos. Observen aquí en la parte superior, dice neoplasia, inflamación, infección. Infección, o sea, aquí también hay inflamación, pero esta es una inflamación no infecciosa, como la patología reumatológica, y esta es una inflamación infecciosa, ¿ya? Pero por otro lado, neoplasia. En todas estas situaciones, en mayor o menor medida, hay una participación del sistema inmune, ¿ya? Sistema inmune asociado a infecciones, sistema inmune asociado a inflamaciones no infecciosas, y sistema inmune asociado a neoplasia, que también lo existe porque el sistema inmune intenta controlar la neoplasia. La verdad es que el sistema inmune frena la generación de muchas neoplasias. Si el sistema inmune no frenara, no destruyera células neoplásicas, la cantidad de neoplasias sería mucho mayor. Pues bien, a propósito de este sistema inmune y macrófago que se activan a propósito del sistema inmune, se generan citoquinas. Por allí ustedes ven interferón, factor nervioso tumoral, interleuquina 1, ¿ya? O sea, hay una activación del sistema inmune, eso está claro, ¿ya? Y esto va a alterar también ciertos sistemas, entre ellos a nivel hepático, y vuelvo después a esto, porque quiero ir más directamente a la hepcidina en una diapositiva siguiente. Esto solamente para recordar el ciclo general del metabolismo del hierro, que se absorbe
se absorbe, va a tejidos como hígado, a la médula ósea para formar glóbulos rojos, se destruyen los rojos y esto recircula el hierro, en general recircula. ¿Ok? Pero siempre está disponible a través de la ferritina, que es el hierro de depósito, es un hierro de depósito fácilmente entregable a la hematopoiesis. ¿Ya? Recuerden ese detalle. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a volver al anterior un segundo. ¿Qué pasa si hay menos hierro, se absorbe menos hierro, por distintos motivos? ¿Ya? Hay menos hierro para la eritropoiesis y por lo tanto se genera una anemia ferropriva por falta de hierro. El sistema tiene menos hierro disponible. ¿Bien? El punto es que en este mismo sistema la anemia secundaria no es por falta de hierro. Existe hierro en el sistema, en el organismo, pero está, permítanme la expresión entre comillas, retenido. Vamos viendo eso. Ustedes pueden ver aquí dos tipos celulares. A nivel del intestino, el enterocito, y a nivel del macrófago en el vaso con Z, en el hígado, macrófago también a nivel de la médula ósea. Pero, ¿qué pasa con estos hierros? ¿Ya? Con estos hierros a nivel de, en una enfermedad crónica, ¿ya? Lo que es moléculas que participan en el metabolismo del hierro, seguramente ustedes recuerdan algunas, pero una de ellas es la hepcidina, entre otras, por cierto, ¿ya? Y la hepcidina regula negativamente el hierro, que se absorba menos y que se libere menos de los macrófagos. Este punto es muy relevante, ¿ya? A este nivel, ¿ya?, está la ferroportina, que entrega el hierro a la transferrina, ¿ya?, para que sea transportada a través de la sangre y sea entregada para que los eritroblastos formen hemoglobina. ¿Ya? Pero lo que ocurre es que en ciertas situaciones inflamatorias aumenta la concentración de hepcidina y disminuye la liberación, frenando a nivel de ferroportina la entrega de este hierro a la transferrina. Por lo tanto, queda retenido aquí. También acá hay hierro de depósito como ferritina y tampoco va a ser entregado. Pero me interesa más este, que ya está en el interior del organismo. Hay hierro en la médula ósea. En los macrófagos de la médula ósea hay hierro en los macrófagos del vaso, y ese hierro en procesos inflamatorios, infecciosos y no infecciosos, en procesos oncológicos, que hay un proceso inflamatorio de por medio, ese hierro está quedando retenido en los macrófagos. No se está entregando a los eritroblastos. Por lo tanto, hay una aparente déficit de hierro para los eritroblastos, pero no es que falte hierro, sino que hay una retención del hierro en los macrófagos. Esta figura muestra más o menos lo mismo. Ustedes pueden ver que en estos procesos inflamatorios, a nivel hepático, se sintetiza más hepcidina, y esta hepcidina, me voy a quedar con esto principalmente, lo que hace es que no deja que los macrófagos liberen a través de la ferroportina, liberen el hierro para la transferrina. ¿Ya? Por lo tanto, el hierro está quedando aquí. Pero claro, este es un macrófago, pero hay miles, ¿ya? Y miles en la médula ósea, miles en el vaso, ¿ya? Esto no lo dije, pero sí hablé de inflamación, y la inflamación está en el sistema inmune,
varios tipos de células del sistema inmune que están liberando citoquinas que estimulan la formación hepática de hepsidina. Quedémonos entonces con la idea de que se altera el metabolismo del hierro, pero está el hierro, hay hierro. A diferencia, como lo vamos a ver en las pruebas de laboratorio, a diferencia de la enfermedad ferropriva, la anemia ferropriva. ¿Ya? ¿Cómo es la anemia secundaria? Esto está hecho con una cierta cantidad, 50 pacientes con infecciones crónicas, ¿ya? Pero podría ser cualquier situación crónica aquí, ¿ya? Podría ser una artritis, un lupus, y la evolución es muy parecida. Si uno lo compara con otro tipo de anemia. Y ustedes pueden ver, esto está expresado en hematocrito, pero si lo medimos en hemoglobina va a ocurrir lo mismo, si lo medimos en glóbulos rojos va a ocurrir lo mismo. Y ven una disminución rápida en 2-3 meses. Y después observen que queda, se mantiene en el tiempo. ¿Ya? O sea, no sigue ocurriendo esto. Es relativamente rápida, porque si fuera una anemia aguda, esto baja aquí el primer día, segundo día, ¿verdad? Por hemorragia, por decir algo. Si esto fuera una anemia hemolítica intensa, severa, también bajaría muy rápido, la primera semana, ¿ya? Y seguiría bajando, ¿ya? En este caso no, baja en forma relativamente rápida, pero no aguda, ¿ya? Y después se mantiene, ¿ya? O sea, este paciente aquí, ese 30% hematocrito, esto vos lleven la hemoglobina, estos son 10 gramos de hemoglobina, 11 gramos de hemoglobina. Y uno vive con 11 gramos de hemoglobina perfectamente, vive con... No es lo mismo de 14, sí, de acuerdo, pero que el cuerpo se acostumbra a 11 gramos de hemoglobina, sí, se acostumbra a 11 gramos de hemoglobina, ¿ya? ¿No sirve para maratones? Sí, no sirve para maratones, ¿ya? Pero se sobrevive perfectamente, ¿bien? Por lo tanto, los pacientes con anemia secundaria soportan, se acostumbran a ese nivel de hemoglobina en el tiempo, pero destaco que no sigue disminuyendo y ya lo llevé esta hemoglobina porque me gusta más la cifra de hemoglobina, definitivamente alrededor de 10, 11 gramos de hemoglobina, esto no baja a 9, a 8, a 5, no, 10 gramos de hemoglobina, más o menos. Laboratorio. Ustedes pueden ver que, bueno, aquí puse el rango de 7 a 11, pero la verdad, créanme que la mayoría de los pacientes se mueve entre 11, entre 9 y 11. El 7 creo que está un poco exagerado, lo notáis, ¿ya? Desde el punto de vista de las constantes, dijimos que en general es una anemia normocítica normocroma, ¿ya? ¿Puede disminuir en el tiempo la BCM? Sí. ¿Puede disminuir en el tiempo la CHCM? Sí, ¿ya? Sí. Porque no está el hierro disponible, a pesar de que está, no está, ¿ya? Para efecto de la hematopoiesis, ¿ya? Y por lo tanto puede llegar en el tiempo a comportarse desde el punto de vista morfológico, y lo digo así entre comillas, a comportarse desde el punto de vista hematológico, morfológico, como una anemia ferropriva, sí, ¿ya? Y requiere diagnóstico diferencial, sí. Es una anemia regenerativa, el índice reticulocitario es bajo, ¿ya? ¿Qué pasa con las otras series, leucocitos y plaquetas? La verdad es que como el espectro de patología es tan amplio, va a depender de las otras enfermedades. Esto puede tratarse de un cáncer y que está siendo tratado con quimioterapia. Puede tratarse de una infección que está siendo tratada con antibióticos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, el espectro de alteraciones que pueden presentar los leucocitos y plaquetas es muy amplio, ¿bien? De esto ya hablamos porque lo comenté mientras estaba hablando de la cifra acá. Aquí ustedes tienen un ejemplo de una anemia cualquiera, en este caso se trata de una mujer
¿Y por qué puse mujer? La verdad es que no fue azaroso, fue porque las enfermedades reumatológicas son más frecuentes en mujeres, por ejemplo, lupus, bastante más frecuente, y también la artritis reumatoide que hombres. Y es una mujer joven, ¿ya? De 30 años. Revisen estos datos por un minuto. He puesto en negro las primeras cifras que tienen que mirar. Siempre miren hemoglobina, miren leucocitos y miren plaquetas. ¿Alguien quiere comentar lo que observa? Profesor, ¿Quién está por ahí? A ver. Estoy moviendo a ver si se... Porque a veces muestra color esto, pero en este caso no me está mostrando nada. ¿Quién está al habla? aquí Benjamín Escobar. Ya, cuénteme. Bueno, observando los datos, ¿Ya? viendo igual lo que está en negritas, ¿Ya? podemos decir que en primer lugar que la hemoglobina se encuentra disminuida. ¿Ya? También que los leucocitos se encuentran dentro de un rango normal, por así decirlo. Y las plaquetas también están como dentro de ese rango. De acuerdo. Entonces, el compromiso hematológico está solo en la serie roja. ¿Ya? ¿Sí? Y tiene un compromiso de cercano a los 10 gramos de hemoglobina, por lo tanto es una anemia leve en realidad. ¿Ya? Es compatible con lo que comentábamos antes. ¿Ya? Por otro lado, yo le he puesto dos datos aquí, pero el más importante es este. Tiene 0,9 o léanlo en 1% de reticulocitos, por lo tanto es una anemia arregenerativa. ¿Ya? Siempre y acostúmbrense a lo siguiente, porque este reticulocito yo lo estoy agregando, pero pocas veces en realidad se solicita reticulocito a un laboratorio y solo se solicita cuando hay sospecha de que puede ser en la práctica regenerativa. Esa es la realidad. Yo les voy poniendo el dato porque todos están en proceso de aprendizaje, pero voy a decirlo de esta manera. Un médico con ya cierta experiencia ve este hemograma y tiene, por cierto, tiene datos del paciente que nosotros no tenemos, ¿ya? Pero ve el hemograma y si lo sabe leer, y si está bien informado, o sea que hay dos condiciones con las cuales uno tiene que darlas por hecha. Uno, que está bien informado y de que se sabe leer el informe. ¿Ya? Pero no hay policromatofilia. Si no hay policromatofilia, no hay reticulocitos. O sea, la cifra de reticulocitos es baja, 0,5, nunca más de 1. ¿Ya? Por lo tanto, esa es regenerativa. Pero si además uno quisiera contar los reticulocitos, esto tiene un 1%. Pero en la práctica a este hemograma no se le va a solicitar reticulocito, ¿ya? Porque no hay ninguna sospecha de que esto pueda ser regenerativo. ¿Ya? Bien, entonces estamos en presencia de una anemia que es levemente microcítica, 79 femtolitros, microcitosis acá, al frotis, normocroma. En otro momento, previo a esto, esta paciente tenía una anemia normocítica normocroma, pero evolucionó por meses esta enfermedad, y ustedes pueden ver que viene del servicio de medicina, de la sala de reumatología, por lo tanto es un paciente, un médico reumatóloga, es un médico, reumatólogo, ¿ya? La paciente es mujer, la reumatólogo, que está estudiando una enfermedad del mesénquima, con o sin diagnóstico, no lo sabemos ya. Las enfermedades reumatológicas requieren mucho uso de laboratorio, adicionalmente al hemograma, mucho estudio de anticuerpos de distinto tipo.
¿ya? Entonces esto podría ser una artritis reumatoidea, podría ser un lupus, perfectamente, en alguna etapa de evolución. En una primera etapa esto fue seguro, que fue normocítica normocroma. O sea, aquí esto eran 80 y algo, pero a través de los meses esto pasó a ser un poco microcítico. Y si lo dejamos pasar en el tiempo y sin tratamiento, esto va a ser hipocromo también, ¿ya? Eso es la evolución hematológica de esto, ¿ya? Y por otro lado, ya dijimos, ¿verdad?, que la serie, las plaquetas están normales y la serie blanca está normal en cantidad y en proporción, ¿ya? Tiene 60% segmentado de 6.000, eso es absolutamente normal. Bien, como estamos en una anemia, vuelvo a lo anterior, el cuadro es una anemia leve, ¿ya? Microcítica normocroma. Como está microcítica, si bien es cierto, el médico puede sospechar la asociación, esto es una anemia secundaria, por lo tanto, y sabe la fisiopatología, la anemia secundaria no son por déficit de hierro, pero en algunas circunstancias hay dudas, ¿ya? Hay dudas. Y ante la duda, el estudio tiene que ver con el metabolismo del hierro. ¿Qué exámenes permiten estudiar el metabolismo del hierro en clínica hoy? Lo que se llama ferremia, que es estudiar el hierro, la TIBC y la relación entre los dos. Y por otro lado, la ferritina sérica, que es el hierro de depósito, pero en sangre, ¿ya? En el plasma o suero. ¿Y cuáles son los resultados en un paciente con anemia secundaria? El hierro sérico va a estar disminuido, la TIBC disminuida, y por lo tanto la relación entre los dos va a estar normal en realidad, o a veces puede estar disminuida, ¿ya? Y la ferritina sérica, observen que este es muy clave en este diagnóstico, está aumentada. O sea, hay hierro de depósito normal al menos y generalmente aumentado. ¿Qué pasaría? No estoy seguro si lo tengo ahí. No está. Así que lo voy a comentar aquí. De diagnóstico diferencial, principalmente, lo voy a decir no exclusivamente, ¿ya? De anemia ferropriva, pero es en nuestro medio, porque hay otras situaciones muy, muy infrecuentes que tienen, que se puede usar esto, pero adicionalmente otros exámenes para diagnóstico diferencial, pero en nuestro medio el diagnóstico diferencial es anemia ferropriva, anemia secundaria. Con hierro de depósito, sin hierro de depósito. Ese es el punto, ¿ya? Y aquí, ¿cómo sería? Esto es para anemia secundaria. ¿Qué pasaría en una anemia ferropriva? Hierro sérico disminuido, igual. TIBC aumentada. Saturación de transferida claramente disminuida. Y ferritina sérica disminuida, ¿ya? Este cuadro que está aquí es de anemia secundaria, con hierro de depósito aumentado. Al menos normal o aumentado. Si fuera ferropriva, estaría disminuido, ¿ya? Es clave este cuadro para hacer diagnóstico diferencial entre anemia secundaria y anemia ferropriva. Esto no tiene mucha importancia, pero se los comento muy, muy al pasar. Aquí ustedes tienen un grupo de distintas patologías. Dice tuberculosis, está puesto el nombre al revés. Tuberculosis, neumonía, eso también es una especie de neumonía, gangrena, celulitis, osteomilitis, un absceso pulmonar, no sé por qué está repetido, neumonía por acá. Bueno, aquí hay varias infecciones en la práctica, ¿ya? Varias infecciones, algunas un poco más crónicas que otras. Y acá está varios casos con anemia ferropriva. Y aquí hay un resumen en realidad, ¿ya? Así que voy a ir al resumen. Es como el promedio de esto más el promedio de esto otro. Y ustedes pueden observar que lo que les comenté en la diapositiva anterior se refleja aquí. Esto es anemia secundaria, ¿ya? En que tienen hierro bajo
y en anemia ferropriva hierro bajo, ¿ya? Una hipoferremia. Pero ¿qué pasa con la saturación, qué pasa con la TIBC, que es la capacidad total de fijación de hierro? ¿Ya? Está normal o disminuida, y acá siempre va a estar aumentada. Por lo tanto, la relación entre lo que está aquí en rojo, que es la ferremia, y la TIBC va a ser muy distinta. Aquí claramente la saturación va a estar muy disminuida, cosa que no va a estar acá. ¿Bien? Esto muestra solamente la ferremia, que es fierro sérico, TIBC y saturación. No muestra la ferritina sérica. La ferritina sérica, en este caso, va a estar, en el caso de las infecciones o infecciones crónicas o enfermedades crónicas, va a estar siempre aumentado o normal al menos, y acá va a estar siempre disminuido. A ver, voy a ver si esto sirve o no sirve en realidad. Solo para el comentario en realidad. Bueno, el mielograma, voy a comentarles que el mielograma no se usa en el diagnóstico diferencial de las anemias secundarias, ¿ya? En los tiempos actuales nadie lo hace, ¿ya? Lo que está planteado ahí es por efecto académico, que ustedes sepan que la médula ósea está normal, ¿ya? Está normal, salvo en los casos de anemia secundaria por cáncer que sean infiltración de la médula ósea. Pero es una excepción, ¿ya? Por lo tanto, la gran mayoría de las veces será normal. Esto es válido no para anemia secundaria, pero sí para otra enfermedad que vamos a ver luego, pero tiene que ver con esto. Tiene que estar en el diagnóstico diferencial inicial, ¿ya? Y se hace con hemosiderina medular, es decir, hay que tomar una muestra de médula ósea, ¿ya? Si es que, cosa que no se hace, debo alcanzar el alcance, si es que en una anemia secundaria se tomara una muestra de médula ósea y se tiñera para ver la cantidad de hierro que hay, ¿qué se encontraría? A propósito de lo que les comenté en la fisiopatología, es que el hierro queda retenido en los macrófagos, ¿ya? Y que son parte del retículo, ¿ya? Va a estar aumentado, pero no va a estar en los eritroblastos, que los eritroblastos teñidos con hierro se les llama sideroblastos. O sea, van a haber menos sideroblastos y va a haber más hierro en el retículo. Que en estos tiempos, eso se deduce de la hemosiderina, perdón, quise decir de la ferritina sérica, que es el hierro medular, el hierro de depósito, está aumentado o normal al menos. Pero ¿por qué lo muestro esto? Porque en otra patología que tiene un comportamiento desde el punto de vista de la microcitosis e hipocromía eventual de esta enfermedad, pasa a tener importancia en el diagnóstico diferencial, ¿ya? Infrecuente, pero dado que están aprendiendo, lo menciono, y en su momento, y se trata de una anemia llamada sideroblástica, ¿ya? Y que tiene que ver con este nombre, anemia sideroblástica. Y van a ver ustedes que el comportamiento en la anemia sideroblástica es muy distinto a este. Aquí están disminuidos los sideroblastos, ¿ya? Si uno tiñera ¿qué pasaría? Hagamos el ejercicio. ¿Qué pasaría? No se hace, pero ¿qué pasaría si a un paciente con anemia ferropriva se le toma una muestra de médula ósea y se tiñe para hierro? Ya sabemos lo que ocurre para esto. La hemosiderina del retículo está aumentada y están disminuidos los sideroblastos. En la anemia ferropriva, como no hay fierro, estaría disminuida la hemosiderina y estarían disminuidos también los sideroblastos. En otro momento diríamos qué pasa con la anemia sideroblástica, que tiene un comportamiento distinto al de los dos que acabamos de mencionar. Aquí ustedes pueden ver la hemosiderina, este es el color, se tiñe en rojo con eosina para ver las células, de contraste solamente, no es para identificar las células, no tiene el propósito solamente de decir aquí hay una célula y lo azul es rojo, lo azul es rojo, estoy clarito, lo azul es hierro, ¿ya? Disculpen. ¿Qué es esto? Esto es historia.
Si me permiten un minuto de historia. Porque si ustedes tienen dos posibilidades para saber de historia. Uno es leer, que seguramente lo hacen, y otro es que alguien que tenga más edad que ustedes se lo pueda contar. ¿Ya? Aquí lo que se observa es hemosiderina, ¿ya? Hemosiderina, hemosiderina o tinción de hemosiderina, por lo tanto tinción de hierro de depósito, que es un tipo de hierro. Está la hemosiderina y está la ferritina, si ustedes lo recuerdan, ¿ya? La hemosiderina no circula, pero sí circula la ferritina. Y aquí ustedes pueden ver en verde pacientes con una enfermedad crónica y individuos normales en rojo. Y observen, esto es cantidad, ¿verdad? Observen intensidades, llévenlo cruce esto. En los laboratorios somos muy llamados a lo que sea semi-cuantitativo, expresarlo en cruces, ¿ya? El hemograma, el leve, una cruz, moderado, dos cruces, etc. También a propósito de cuando se estudia sedimento urinario, leucocitos, dos cruces, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, llévenlo esto a intensidades, a una, dos cruces, tres, cuatro cruces, etcétera. Y pueden ver en rojo, esto es tinción de hemosiderina, cantidad de hierro, en médula ósea de normales, 80 individuos contra 90, o sea, cifra grande, ¿ya? Y pueden ver que en intensidades, cantidades de hemosiderina en un X porcentaje de los individuos, un bajo porcentaje tiene nada, ¿ya? Nada, no se observa hierro con este método, que es un método no muy sensible, a propósito, debo decirlo. ¿Ya? Seguramente se mide ferritina, se va a detectar, poca, pero se va a detectar. Por otro lado, intensidad 1 a 2, el 60%, casi 70% de los normales, un 50% aprox de los con enfermedad crónica. Más intenso, más cantidad de hierro, un 20% de los normales, un 50% aproximadamente de los con enfermedad crónica. Mucha cantidad, 5 a 6 cruces, no hay en los normales y sí hay en los con enfermedad crónica. Lo que está diciendo eso en forma semi-cuantitativa, y eso es a propósito de historia, porque esto hoy no sería esto, ¿no? Esto se hizo, voy a decir, hace 20, 30 años atrás. Si quisieran publicar, para que explicarle eso. O sea, hace 30 años atrás esto fue publicable, ¿ya? Se le tomó muestra de médula ósea a 80 individuos normales y a 90 individuos con una enfermedad crónica. Hoy día el comité de ética no lo dejaría tomar esas muestras, ¿ya? Porque no podrían justificar tomar una muestra de médula ósea en circunstancias de que le pueden medir ferritina sérica en la sangre, ¿ya? Pero bueno, esto fue 20 a 30 años atrás, más 30 que 20, creo. Pero representa lo mismo, representa cantidades de hierro en una enfermedad crónica de que está disponible en la médula ósea, pero esos pacientes están con anemia. Y si ven el hemograma, están con una anemia normal, normocítica y eventualmente microcítica. Y el hierro no está disponible. Y le miden la ferremia, ¿ya? Y tiene una saturación de transferrina baja. Aquí hay, y creo que con esto nos estamos acercando hacia el final, aquí ustedes pueden ver 4 enfermedades, 2 de las cuales estamos terminando de revisar. Una revisamos antes, ferropriva, estamos terminando de revisar la anemia por enfermedad crónica o secundaria. Les comenté al pasar
la anemia sideroblástica, que vamos a revisar en otro momento, y por ahí he nombrado talasemia. Todas estas cuatro, en algún momento de su evolución, pueden llegar a ser microcíticas e hipocromas. Unas más frecuentes que otras, desde el punto de vista de presentación en el país, unas más frecuentes que otras que presenten la anemia microcítica e hipocroma, o sea, que sean microcíticas e hipocromas, y en ese sentido les comento lo siguiente. La más frecuente en Chile es la anemia secundaria, le sigue la ferropriva, luego la sideroblástica, muy por lejos, y la talasemia muy por lejos de todas las anteriores. ¿Ya? Esa es la situación. Ahora, ¿con qué frecuencia, independientemente de la frecuencia con que se presente la anemia, con qué frecuencia cada una de ellas podría presentar microcitosis y hipocromía? Se los digo. La anemia, voy a hacerlo desde más frecuente a menos frecuente, con algún grado de error, porque esto no es absoluto. La talasemia siempre va a ser microcítica y hipocroma. O sea, el 100%. ¿Ya? De los casos, que son pocos, se va a presentar con microcitosis y hipocromía. La anemia ferropriva, ya establecida, casi el 100% va a ser con hipocromía. ¿Ya? Establecida, no en la etapa de que va avanzando la enfermedad, no. Establecida, 100% va a ser microcítica y hipocroma. Hago el alcance ahí porque esto es una evolución. Este nace como talasemia, por lo tanto, este nace con talasemia y va a ser microcítica y hipocroma. Este va a haber una etapa en que va a pasar por normocitosis, después va a pasar por microcitosis, después por microcitosis y hipocromía. ¿Ok? Luego está la anemia sideroblástica, que en la gran mayoría de los casos, son pocos, por cierto, va a presentar hipocromía microcitosis e hipocromía más tardíamente. Y la enfermedad crónica va a ser más tardíamente la microcitosis y más tardíamente la hipocromía. ¿Ya? Oye, esto nunca lo había hecho. Estoy seguro que este análisis que estoy haciendo ahora no lo había hecho antes, no lo había comentado antes. Resumen, estas son las enfermedades crónicas que pueden cursar con anemia secundaria. La evolución es que en general son monocíticas normocromas, ¿verdad? Pero pueden llegar a esto. Y esto es clave en el diagnóstico. La ferritina sérica, a diferencia de la ferropriva, que es su partner con el que hay que comparar, en nuestro medio al menos, la ferritina sérica es normal o aumentada. Y la anemia ferropriva está disminuida. ¿Ya? Bien. Hemos revisado 3 temas: anemia megaloblástica, aplasia medular y anemia secundaria. Consultas de cualquiera de los temas o el del último, como quiera. ¿Quiénes están por allí? ¿Hay alguien por allí? No hay nadie por allí. ¿Profesor? Sí. Dame un segundo para ponerme el otro audífono porque ¿sí? se escucha mejor la... Sí. Sí. Es que le tenía como unas consultas, pero no son así como ligadas a lo que vimos hoy día, sino que vamos, si la sé, encantado. Si no la sé, la buscamos. es que era como más orientado como lo que tenemos que hacer de revisión bibliográfica. Es que la próxima semana nos toca a nuestro grupo presentar y como que igual tenía como unas duditas en relación al tema que nos tocó, que era regulación de la eritropoyesis. Regulación, ya. Sí. Cuando se habla de regulación, bueno, te tienes que, o sea, si a mí me correspondiera revisar el tema, esto que voy a comentar puede servir para otras situaciones también, no solamente para este, ¿ya? Así que si hay alguien más escuchando por allí, le puede servir. Siempre que lleguen a un tema específico, en este caso es regulación de la eritropoyesis, pero tú sabes que hay un tema más amplio, claro, está el mundo más amplio, etcétera, no, el universo, no, pero bajando
Eso fue una broma, mala broma. Yo soy malo para los chistes, por si acaso. Oye, voy a dejar de grabar mejor porque después